hay tantas cosas que tú puedes decir de este gobierno y de cómo ha quedado de mal con todos nosotros, cómo prometían tantas cosas desde la oposición, cómo fue el gobierno que más, como oposición, fue la que más se arriesgó, porque le fueron de frente con el defecto principal que tenía el PLD, que era el tema de la corrupción que no se podía ocultar, ¿no? Ujú. Pero redoblaron la apuesta, porque no solamente se iban en términos del combate a la corrupción, sino que iba a ser un gobierno todavía más proteccionista y que iba a defender todavía más los intereses de la gente. Y tiene que dolerle a los empleados del Estado como un legislador de la oposición es el que lucha por la indexación de sus salarios, por ejemplo. Para darte un caso, ¿no? Hablamos de Omar Fernández, que aunque sea una medida y que sea una lucha que tiene sus intereses políticos propiamente, claro que sí, por supuesto que lo tiene, pero tiene que dolerle, señores, a un empleado del Estado, a un militante del PRM, a eso de eso que se fajan ahí, que se fajaron a hacer campaña por el PRM y que tuvieron una crujía de 20 años, que el principal obstáculo para poder aplicar la indexación salarial sea su mismo gobierno que lo castiga, que lo lastra todo el tiempo y que haga oídos sordos. Es muy fuerte. Vamos a leer esta noticia que, que dice así. Voy a leer desde el titular, ¿no? Ujú. El Estado se rehúsa a indexar los salarios, pero permite un descontrol de los sueldos públicos. El Estado dominicano incumple por falta doble las reglas de los salarios del país, mientras mantiene congelada la indexación del impuesto sobre la renta, que afecta a los trabajadores de menor ingreso. También deja sin aplicar plenamente la ley que regula cuánto deben ganar los funcionarios, abriendo espacio a distorsiones al margen de la jerarquía oficial. ¿Entienden? Por ahí va la vaina. Para enmendar uno de los fallos, los legisladores de la oposición, como forma de presionar al oficialismo, depositaron ante el Tribunal Constitucional una acción directa contra el artículo 45 de la Ley del Presupuesto General del Estado 2026, que deja sin efecto la indexación salarial establecida por la Ley 1192. De lograr su propósito y cumplirse la normativa, la retención del impuesto sobre la renta aplicará este año a partir de los sueldos de 52,000 pesos y no desde los 34,685 como ocurre desde 2017. El gobierno justifica el incumplimiento al señalar que dejaría de recaudar alrededor de 25,000 millones de pesos al año. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Ujú. Natimuerta Ley 105-13. A inicios de la década de 2010, diversos sectores presionaban por un marco legal que regulara los salarios públicos. Tras intensos debates, el Congreso aprobó la normativa en el 2012. Pero en lo que fue una de sus últimas medidas como jefe de Estado, Leonel Fernández la devolvió el 15 de mayo de ese mismo año, un día antes de entregar el mando a Danilo Medina. En una carta remitida a Abel Martínez, entonces presidente de la Cámara de Diputados, Fernández le advirtió que la norma chocaba con la Constitución. Sin embargo, haciendo uso de su facultad legislativa, el Congreso Nacional, dirigido por el danilismo en ese entonces, ignoró las observaciones de Fernández y en el 2013 promulgó el proyecto, convirtiéndolo en la Ley 105-13. A los 6 meses de su promulgación, quedó pendiente la aprobación del reglamento de aplicación, pero casi 13 años después, este aún no ha sido aprobado. Entonces, la ley fija el salario del presidente en 450,000 pesos mensuales y el de la vice, junto con los titulares del Senado, la Cámara de Diputados y los jueces del Constitucional, en 400,000 pesos. Los sueldos de los presidentes del Tribunal Superior Electoral, de la Junta Central Electoral, están en 375,000 pesos, mientras que el titular de la Cámara de Cuentas es de 350,000.
En cuanto a los ministros, el procurador, el contralor y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el salario fue establecido en 300,000 pesos. El defensor del pueblo percibe 250,000 pesos al mes. La ley establece que la escala salarial de los funcionarios de alto nivel será establecida por un reglamento pendiente de aprobar. En el caso de los organismos autónomos de naturaleza financiera, la escala será establecida por una resolución coordinada con el Ministerio de Administración Pública y sujeta a la aprobación del presidente. Y bueno, dice el artículo que al revisar las nóminas estatales, se observó que al menos 9 funcionarios perciben salarios superiores al del jefe de Estado. Oh. Y ese es el gran problema, Maracayo. Ese es el gran problema. Y por eso yo decía que los militantes del PRM deben sentirse mal. Deben sentirse muy mal porque comienza desde Palacio la gran zancadilla a esta indexación salarial. Porque no se conforman solamente con mantener las distorsiones que tienen estos salarios, sino que castigan a los que menos tienen, a los que menos ganan, que son la mayoría en una institución. Son los que menos ganan, lo que hacen, lo que son más, ¿verdad? Lo que son numerosos. Y tú sabes lo que le duele a una persona, a un empleado público, que tiene que hacer un trabajo técnico de labor o una labor, digamos, muy operativa, muy necesaria en una oficina, barrer la oficina, limpiar esto, lo otro. Tiene años siendo el técnico de mantenimiento y que pongan un carajo a la vela como nuevo ahí, gane muchísimo cuarto y encima de eso, el que gana 35,000 pesos está pagando ya ese impuesto sobre la renta. Igual que ese que está ahí, que muchas veces ni tiene el conocimiento técnico, ni saben nada, no conoce un carajo la institución, ni cómo opera el departamento. Eso molesta, eso tiene que doler. Tiene que doler mucho. Y en un gobierno de que velaba por uno, que velaba de que por el otro, que iba a hacer lo mejor, que iba a ser un país más justo. Pero no son justos ni siquiera con su compañerito. Entonces, cónchale, men, con Omar Fernández esté peleando por ti, debes saberte a eso, ¿no? Si tú eres un PRMista de corazón y vaina. Me imagino, ¿no? Me imagino. Bueno, dicen que muchos PRMistas votaron por Omar Fernández. Ah, ¿verdad? Acuérdate de eso. Sí. Oye, pero, le pusieron a Guillermo Moreno. ¿Pero qué es lo que yo estoy hablando, men? ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Si le pusieron a Guillermo Moreno ahí y dieron una patada a Faride con todo, si váyase de ahí. No la mandó para Inaguja, Abinader, mira. Acuérdate que ella dijo que era para Inaguja, que debería estar Guillermo Moreno. Inaguja, sí. Abinader no la mandó para Inaguja, mira, pues él dirá, bueno, no, déjame yo no pasarme. Pero fácil que lo hubiera mandado para allá. Oye, pero es verdad, o sea, uno se pone a pensar y de todas las promesas que hizo este gobierno, y ya a sus 5 años pico, ¿qué ha cumplido? Yo recuerdo que una de las promesas de ellos era que iban a reducir más el Estado para hacerlo más eficiente y todo eso. Que bueno, ya sabemos que Farideh Raful tomó la bandera en ese sentido. ¿Y qué ha pasado? Es todo lo contrario. Es decir, ellos están creando más instituciones. Ahí vimos cómo trajeron una institución de los tiempos de Trujillo, de que el Ministerio de Justicia. Un ministerio crearon esta gente, se atrevieron a hacer eso. Llegando al poder bajo la promesa de hacer más eficiente, más pequeño el Estado. Lo de la corrupción, acuérdate que uno de la promesa de ellos es que lo iban, bueno, cárcel para los corruptos. Bueno, sí, le hicieron pasar un mal rato a muchos de ellos. Yo te decía, bueno, por lo menos algo es algo. Lo pusieron a dormir ahí varios meses, sí. Pero ya tanto
en sus casas y todos los casos cayéndose. No vamos a tener tampoco cumplida esa promesa de justicia. No la vamos a tener. Y imagínate. Entonces, esto de la indexación salarial, señores, no es más. Fíjense algo. En algún momento, pues, se dejó de hacer esto. En algún momento, 2017, 2018, obviaron compensar los sueldos por el asunto de la inflación. Lo que ha pasado de allá para acá es que ese dinero que no han compensado, pues se lo han robado. ¿Por qué es un robo? Porque si la ley es clara y ellos no utilizan ese dinero para eso y lo meten en el presupuesto, señores, nos están robando el dinero. Claro que sí. Punto, un robo. Y cuando esta gente llegó al poder sabía muy bien eso. ¿Y qué hicieron? Bueno, le dieron continuidad a eso. Y ahora son tan descarados que cuando la oposición, obviamente, por un tema de campaña, tema electoral, no es que ellos quieran, ¿verdad? Probablemente hagan lo No, mismo no, cuando no, lleguen. claro que no. Pero cuando se lo echan en cara, miren, pero ustedes se quedaron con el robito ese, con el robo que nosotros estábamos haciendo, ustedes se quedaron con él. ¿Eh? Y los desenmascaran. Y entonces la respuesta del gobierno es decir, no, espérate, porque es que sí, nosotros ya contamos con ese dinero para el presupuesto del año 2026, eso no puede ser. O sea, tú estás diciendo, sí, les robamos ese dinero, pero no podemos devolvérselo. Ahora no. Así. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Eh? ¿Es posible? ¿Eh? Un Sí, país posible. lo creo posible. Dios. Y país posible está en el gobierno. ¿Cómo tú no lo puedes creer posible, men? País posible. Claro. Oh, país Milton Morrison. posible de De Milton Milton Morrison. Morrison, papá. Todo es posible. Todo es Claro que posible. sí. Claro que sí. Todo Todo es es posible. posible. Era el programa del amigo Ángel Puello. Todo es posible. Y madre. Bueno, sí, y evidentemente no, eso no lo van a hacer, porque esta gente que está buscando dinero hasta debajo de las piedras, no es verdad que ese dinero que no han robado, pues lo van a utilizar para cumplir la ley. Y es un dinero significativo, porque un 10%, amigo mío, Pero ven acá, mi hermano. el que gana 40,000 pesos, un 10% son 4,000 pesos. Es para Billetito. tú dárselo, sabiendo tú que te lo están robando porque no te toca darlo, pero aparte lo están utilizando ¿en qué? O sea, ¿En qué lo están usando? la gente te dice, vean, ¿tú me vas a pagar cuánto? 35,000 pesos. Ay, no, espérate. No, págame 32. O sea, Que sale la mejor. gente quiere, no, págame menos porque ¿qué? Me van a dar tablazo, entonces yo no quiero. Es una, es por diseño, eh, es por diseño una cultura la que se forma y desde el Estado de servilismo, de atarse a los designios del que esté, del gobierno de turno, del que dirige la institución, porque eso es, o sea, tú no puedes exigir nada. Tú no puedes ir al MAP a reclamar tus derechos, porque si lo haces, te votan fácil, ¿eh? O sea, te votan fácil. Y el MAP tampoco te la va a poner tan sencilla. Cuando no, el MAP te pone unos requisitos ridículos. Porque, por ejemplo, tú eres qué sé yo, men, tu experiencia, tú eres un cineasta. Yo soy un cineasta, pero yo no me gradué de la UAS. Por ejemplo, Ujú. yo no me gradué de INTEC. Yo no me gradué ¿de dónde era? En APEC. Yo no me gradué de Chabón. Chau. Yo soy un cineasta. ¿Y cuál es, mira, cuál es cuál es mi currículum? Mira, toda la obra que yo he hecho, toda la película que yo he hecho, todas los comerciales que yo he realizado, todas las campañas que yo he realizado, mira, todo, o sea, mira, mira, laureado, premiado en qué sé yo dónde, me he ganado esto. Ah, no, espera, que tú no tienes título, entonces tú no te puedo pagar
qué sé yo, 85 mil pesos, y aquí en la vaina dice que tú te quedas en 60 mil. Entonces, ni siquiera el mérito tampoco. Ni siquiera tu trayectoria, no, es un título. Y si tú te graduaste de ingeniería, eres cineasta, ya ahí tú ganas. Esa es la lógica que tienen, men. Claro, eso si tú no eres un compañerito, claro que sí. Claro, si tú no eres un compañerito, claro, yo te estoy hablando del mérito, o sea, esto es el mérito, pero si tú eres un compañerito, no, porque no es tampoco, porque esa es la otra, Maracayo, no es cualquier compañerito. Ah, sí, claro, claro. No Muchas cualquiera. veces ponen ahí a gente que ni siquiera es compañerito, No, sí. ponen a gente ahí que está por encima de esos compañeritos Ujú. y es peor todavía la vaina, o sea, para los PRMistas, digo, para los PRMistas. Pero óyeme, men, o sea, ese es el diario vivir en una institución pública. Y ahora ha retrocedido mucho más, men, con el PRM. Hay que decirlo. Totalmente. Vale. La quinta pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.